El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley, todo por ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no morirá sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplirlo con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para el bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Los judíos tenían muchas leyes rituales y religiosas, y una de ellas era la ley de la purificación, la cual requería que cuando una mujer daba a luz a su hijo, tenía que limpiarse o purificarse por 7 días. Al final de estos 7 días, el niño recibía la circuncisión. Y a partir de ese momento, después de la circuncisión, esa mujer tenía que permanecer en su hogar por 33 días y no se le permitía entrar al santuario del templo. Cumplido el tiempo, los 40 días, se tenía que presentar esa mujer al templo de Dios para consagrar su primogénito a Dios. Y como este fue el caso de nuestra Madre María. Ahora bien, tenían que presentarse al templo y tenían que ofrecer también un holocausto o un sacrificio, lo cual requería la ley judía, requería que llevaran un corderito de 1 año de edad. Eso para la gente que estaba acomodada, la gente que tenía dinero. Pero para la gente sencilla o simple, la gente pobre, como era el caso de nuestra Madre María, la ley requería que llevaran 2 tórtolas o 2 pichoncitos
para ofrecerlos. Entonces, la Sagrada Familia, San José, ¿verdad?, también acompaña a nuestra Madre María con el niño y entran al templo. En el templo había un hombre ya muy avanzado de edad, Simeón. Y este hombre, Simeón, había recibido la promesa del Espíritu Santo que él no moriría sin antes ver con sus propios ojos al Mesías. Entonces, al entrar nuestra Madre María con San José al templo, inmediatamente este hombre santo reconoció en el niño Jesús al Mesías. Lo tomó en sus manos o en sus brazos, como lo escuchamos el día de hoy, y ofreció alabanza a Dios. Le dijo: Señor, ahora ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, porque has cumplido con tu promesa. He visto con mis propios ojos la salvación. Y después de esto, ¿verdad?, el Evangelio nos dice que este hombre santo le dio la bendición a nuestra Madre María y al niño Jesús. Y le dijo a María: este niño va a ser la causa o la ruina, va a ser la causa de ruina y de la salvación para muchos en Israel. Jesús no es la causa de ruina para muchos, pero sí es ocasión de ruina para muchos. ¿Qué quiere decir esto? De que Jesús obviamente vino a predicar su doctrina y a pedir que la aceptaran o que creyeran en su doctrina. Los que no escucharon su doctrina y se rehusaron a aceptarla, entonces ellos, ¿verdad?, consiguieron su propia ruina. Entonces, en cierto sentido, la falta de fe o no o la descreencia o no creer en la doctrina de Jesús los llevó a su propia condenación. Esto es muy importante. Recordar de que Jesús vino para la salvación de todos. Jesús vino para la salvación, obviamente, de todas las almas en el mundo. Y Jesús, obviamente, viene para reabrir las puertas del cielo y ser el camino para los hombres para llegar a la presencia de Dios. Esto lo vemos muy claro. Pero nosotros sabemos que la causa de ruina, a través de los siglos de nuestra existencia humana, más bien del cristianismo, hemos visto como muchos herejes han negado que la Virgen es virgen, la virginidad de la Virgen María. Muchos han dudado o han cuestionado o no creen que Jesús es el Hijo de Dios, o que no creen que es el Mesías. Muchos no creían que Jesús era divino, que solamente era humano. Muchos se rehusaban a creer que Jesucristo verdaderamente había muerto en la cruz. Muchos no creían que Jesús había resucitado de entre los muertos. Muchos dudaban de todo, incluso hasta que Jesús, hoy día, hasta que dudan de que Jesús fundó la iglesia. Y esta falta de fe o de creencia ha sido lo que los ha llevado, o su falta de su confianza en Jesucristo, los ha llevado a su propia condenación, lo cual nos hace a nosotros pensar en el cumplimiento de esta profecía de Simeón. Simeón dijo que iba a ser causa, y esto es la persona de que por no aceptar en Jesucristo. Esto es lo que vemos el día de hoy. Y Simeón, después de que ¿verdad? Dijo estas palabras proféticas, ¿verdad? Vemos también de que Simeón entonces
alaba a Dios por su regalo de fe que él ha recibido de Dios al ver plenamente el cumplimiento de la ley de Dios, porque esto es una preparación. Entonces, después de esas palabras proféticas, justamente también en el templo había otra persona santa, una mujer, ¿verdad? La profetisa Ana, esta mujer que había quedado viuda y por 7 años había permanecido en el templo haciendo ayuno, haciendo oración, ¿verdad? Haciendo actos piadosos. Y esta mujer también, llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Empieza a hablar las grandezas del niño Jesús, porque reconoce al Mesías. Entonces esta mujer lo empieza a publicar, a predicar, y esto lo hace de una manera extraordinaria, ¿verdad? Porque ella reconoce también, ¿verdad?, de que a través de la historia Dios había hecho esa preparación, y que este era uno de los pasos de esa preparación. Porque ahora entonces ella anuncia que Jesús es el Redentor, es el Mesías, es el que trae su misión, esa misión. Nuevamente, que este paso que se tiene que dar, y así van a haber muchos otros pasos, como es el paso también de la preparación de Juan el Bautista, que empieza a predicar, que, ¿verdad?, preparen el camino del Señor, porque ya ha llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa divina de Dios. Entonces aquí vemos que Ana hace esto de una forma extraordinaria. Y en el Antiguo Testamento están las promesas de la preparación. Entonces, el día de hoy, en la profecía, las profecías de Simeón, en la proclamación de la presencia viva del Mesías con las palabras de Ana, y yo creo que hay un mensaje muy claro para nosotros en el Evangelio del día de hoy, que es el de preparación, que nosotros también tenemos que prepararnos. Y todos sabemos que nos lleva a lo más fundamental. Lo fundamental es nuestra preparación para nuestro encuentro ¿verdad?, con nuestro Dios eterno, que es la preparación, ¿verdad?, de prepararnos para cuando llegue el momento de nuestra muerte, ¿verdad? Es la preparación. Y respecto a esto hay algo muy interesante sobre la vida de Enrique de Alemania. O el emperador Enrique de Alemania. El emperador Enrique de Alemania era un hombre muy devoto, católico, obviamente, pero este hombre tenía una gran devoción a un santo, al obispo Wolfgang, y él siempre, Enrique, llegaba a la tumba de este santo y a rezar, entrar en oración. Y en esos días de su entrega a Dios en la oración, un momento de oración, él tuvo una visión o vio algo, una aparición. Esa visión que recibió del obispo Wolfgang fue 2 palabras que estaban escritas en la pared, que decía: después de 6. Entonces Enrique se puso a pensar el significado, qué querían decir esas palabras, y él pensó o llegó a su conclusión que lo que quería decir que solo le quedaban 6 días de vida. Entonces se empezó a preparar, empezó a dar su dinero a los pobres, empezó a hacer oración, a estar en constante oración, esperando que llegara el día 6, ¿verdad? Séptimo. Por 6 días estuvo esperando. Llegó el 6º día y nada pasó. Entonces se puso a pensar, dice: ¿qué es lo que significa? Dice: posiblemente no son 6 días, son 6 meses. Y pasó los otros 6 meses, empezó a llevar una vida santa nuevamente,
¿verdad? Una vida entregada de servicio, en oración, y así constantemente haciendo cosas extraordinarias. Llegaron los 6 meses y nuevamente nada sucedió. Estaba vivito y coleando, como decimos otra vez. Entonces se puso a profundizar más. Bueno, ¿qué significan estas 2 palabras después de 6? Y dijo entre sí, bueno, a lo mejor lo que quiere decir es que me quedan 6 años de vida. Y empezó a llevar nuevamente esa vida de fidelidad a Dios, una vida entregada a Jesucristo, de santidad. Y pasaron los 6 años y nuevamente nada sucedió. Estaba vivito y coleando otra vez, ¿verdad? Y entonces se puso a analizar qué es el significado de estas 2 palabras después de 6. Y llegó él a la conclusión más lógica, que Dios le estaba diciendo que cada día de vida él tenía que estar preparado, estar listo. Y ese es el mensaje para nosotros también. Cada día que pasa tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque la muerte no discrimina. De recién nacidos hasta ya avanzaditos de edad, ¿verdad? No importa qué edad que tenemos, no jóvenes, viejitos, ancianitos, no importa. La mortalidad está ahí, puede llegar en cualquier momento. Puede ser una tragedia, ¿verdad? Nosotros no sabemos. En 1 minuto, 2 minutos podemos dejar de existir, ¿verdad? Una desgracia, una tragedia, ¿verdad? Se le ocurre a un loco soltar un misil y aquí quedamos, ¿verdad? Como decimos, como cucarachitas fumigadas, ¿verdad? Y llegó el momento, o una imprudencia de alguien, un accidente, y ahí llega ese momento. Hermanos, este es el momento de preparación, de analizar, de aceptar, creer en Jesucristo. Entonces démosle gracias al Señor, porque el día de hoy nos da esta maravillosa bendición de celebrar la solemnidad de la Sagrada Familia, del Niño Jesús, de nuestra Madre María y San José. Ellos están fielmente intercediendo por cada uno de nosotros ante la presencia de Dios. Pidámosle al Señor que nosotros podamos ser fieles a Dios, como lo fue nuestra Madre María, San José, pero ante todo, su Hijo amado Jesús, quien nos llama a nosotros a depositar toda nuestra fe y nuestra confianza en Él, y no dudar y no cuestionar su revelación divina, que es el regalo a la vida eterna.